Hoy presentamos neurociencia y literatura. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y las redes de neuronas en todo el cuerpo. El objetivo es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas, incluidas la respiración y mantener el latido del corazón. Ahora me gustaría hablar sobre los tipos de neurociencia. Encontramos 7 ramas que son importantes. La primera es la neurología, que estudia trastornos del sistema nervioso y su impacto en funciones como el habla y el movimiento. Después está la neurolingüística, que aborda problemas del habla y escritura buscando estrategias para mejorarlos. Después está la neuropsicología, que se enfoca en comportamientos como la ira o la depresión, relacionados con el desarrollo psicológico. En cuarto tenemos la neurotecnología, que es el uso de tecnología para mejorar el aprendizaje y la adaptación social. En quinto lugar está la neurofisiología, que estudia el comportamiento y desarrollo de las neuronas y su papel en el aprendizaje. En sexto lugar está la neurodidáctica, que analiza cómo el cerebro aprende y se desempeña en entornos educativos. Y como último lugar tenemos la neurociencia cognitiva, que explora el pensamiento humano y su relación con la conducta. El siguiente subtema es la neuroeducación. Es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de aprendizaje y enseñanza. Este analiza el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos que posteriormente se crearán o se harán conocimientos. Y desde el punto de vista educativo, conocer el desarrollo del cerebro durante la etapa educativa es clave para saber cómo generar un aprendizaje profundo, eficiente y significativo. Entonces, de esta manera, la neuroeducación es un campo que une la neurociencia y la educación. Se basa en aplicar descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro para mejorar estrategias de enseñanza y aprendizaje y busca entender cómo aprende el cerebro para optimizar métodos educativos, adaptándolos a procesos cognitivos y emocionales. La neurodidáctica es una rama de la pedagogía que se apoya en los conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro para diseñar estrategias de enseñanza y metodologías más eficientes. De esta forma se promueve el desarrollo cerebral y se puede conseguir un mejor aprendizaje. Entre los beneficios de esta neurodidáctica se encuentra que propicia el aprendizaje real e integral de los estudiantes. Se reducen los niveles de estrés. Otro es que se incremente el rendimiento educativo. Se impulsa la curiosidad, la atención, la concentración y lo esencial para generar aprendizaje a largo plazo. Por último, pero no menos importante, ayuda a gestionar de mejor manera el acoso escolar. La teoría del cerebro triuno de McLaren propone que la especie humana a lo largo de la evolución ha ido cambiando en cuanto a la morfología cerebral, pero en lugar de verlo en un proceso de cambio global y unificado, lo describe como un proceso en el cual surgieron nuevas e independientes estructuras del cerebro que operan cada una con sus propias características individuales. La teoría del cerebro ha sido una herramienta útil para la comprensión de la neurología humana y ha inspirado una gran cantidad de investigaciones en esta área. Aunque ha sido objeto de controversia, sigue siendo relevante para la psicología y la terapia clínica en la actualidad. La memoria es una capacidad mental cuya función es codificar, almacenar y recuperar información. Nos permite guardar experiencias tales como sentimientos, sucesos, imágenes o ideas, cualquier elemento que pertenece a nuestro pasado. Se trata de una función del cerebro que resulta esencial para nuestro aprendizaje y para nuestra supervivencia. Existen 3 tipos de memoria. La memoria sensorial, que es de escasa duración y registra la información a través de los sentidos. La memoria a corto plazo. Su capacidad es limitada y se pueden retener pocos elementos durante un breve periodo de tiempo. Este tipo de memoria se compone en 4 partes. La agenda visoespacial, la cual se encarga del mantenimiento activo de la información mediante imágenes. El almacén episódico,
el cual es un sistema especializado en integrar información que proviene de diversas fuentes. De este modo representa la información visual, verbal, espacial y temporal. El bucle fonológico, el cual opera con la información verbal, facilita el mantenimiento del proceso de habla interna involucrado en la memoria a corto plazo, y el sistema ejecutivo, que controla y regula el sistema de memoria operativa. La memoria a largo plazo es la que más tiempo nos permite retener la información. Dentro de esta distinguimos dos tipos. La memoria explícita es el almacenamiento consciente de la información. Está presente en el reconocimiento de personas, lugares, cosas y lo que conlleva. Y la memoria implícita, que es el almacenamiento inconsciente de la información y hace referencia a acciones que hacemos automáticamente. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás. Nos ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar nuestros sentimientos. Paul Emack afirma que las emociones básicas son 6: el miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco y la tristeza. La inteligencia emocional tiene 6 componentes. El primero es el autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional, la automotivación, el reconocimiento de las emociones de los demás y las relaciones interpersonales. La relación de la inteligencia emocional y el cerebro. Goleman, en su nuevo libro, explica que hay una relación muy grande entre estos dos. Explica que hay diferentes estructuras en el cerebro que se encargan de diferentes sistemas del procesamiento de información emotiva. Los ganglios basales, por ejemplo, se encargan de la toma de decisiones, de medir las cosas que suceden en una balanza entre lo favorable y desfavorable, entre lo bueno y lo malo, entre blanco y negro. La amígdala derecha nos ayuda a concebir nuestra conciencia, a reconocer nuestras propias emociones y ser conscientes de nuestros propios sentimientos. Además, según estudios de Bar-On, citados por Goleman en su libro, cuando los pacientes sufren algún tipo de daño o inflamación en estas zonas, deriva en sus capacidades para relacionarse con sus emociones y, por consecuencia, de forma social. Es importante también hablar sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? Es un tipo de expresión artística que hace uso de la palabra, tanto escrita como oral, para transmitir una serie de sentimientos, descripciones y conocimientos diversos. Específicamente, hablando de la literatura infantil, es un conjunto de textos literarios y narrativos dirigidos a los lectores más jóvenes. Estos textos, debido a sus temáticas, estructuras y formatos, facilitan su comprensión a los niños y les permiten interactuar con diversos tipos de situaciones, tanto reales como ficticias. Esta literatura está además pensada para el disfrute y la diversión de los más pequeños. Además, con la literatura infantil, los niños estimulan su imaginación. El siguiente tema por ver es la relación que existe entre la literatura y la neurociencia. Hemos visto por separados ya los conceptos de neurociencia, los tipos de neurociencia, analizado 2 términos en específico: la teoría del cerebro, la memoria y sus tipos, la inteligencia emocional, su relación con el cerebro, la literatura y la literatura infantil. Todos estos subtemas nos llevan a lo último que vamos a reflexionar, lo cual es la relación que existe entre la literatura y la neurociencia. Pues bien, está comprobado científicamente que la lectura de textos literarios activa numerosas áreas del cerebro.
las cuales modifican significativamente su estructura. Dichas modificaciones pueden influir en el pensamiento, las emociones y el comportamiento de los seres humanos. ¿Cómo ocurre todo esto? Bueno, el cerebro se va especializando en decodificar un nuevo tipo de estímulos visuales y en establecer vínculos con los conocimientos lingüísticos del sistema oral y escrito. Conclusiones sobre el tema. Conclusiones sobre el tema. Después de haber analizado todos los conceptos, deducimos que la neurociencia ha hecho grandes aportaciones a la literatura. A través de ello, podemos decodificar la información que recibimos externamente. El cerebro, la memoria y la inteligencia emocional son factores que nos ayudan a entender sobre la neurociencia, sus tipos y su aplicación en la literatura y en la literatura infantil, más específicamente en los procesos mentales llevados a cabo.